Bienvenidos al episodio 48 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y soy su anfitriona hoy. Me complace presentarles a nuestra invitada, la hermana Meg Earsley. Bienvenida, Meg. Gracias, estoy tan feliz de estar aquí, estoy muy emocionada por esto. Yo también. Qué placer tenerte aquí para conversar sobre la cultura y el estilo franciscano. Meg, he llegado a conocerte como una narradora con una gran pasión por la vida y las relaciones. Creo que nos conocimos por primera vez en la conferencia de la Federación Franciscana en Saint Louis. Quizás 2019, eras bastante nueva en la vida religiosa en ese momento. Dar pasos en los que llamamos formación inicial, que es un tiempo de discernimiento sobre ese posible llamado. Así que has profesado ahora como hermana franciscana de la Adoración Perpetua, que se encuentra en La Crosse, Wisconsin, durante poco más de un año. Recientemente concluiste un tiempo en misión, en Ascensión, Bolivia, donde, entre otras cosas, ministraste en una clínica de nutrición, ayudando a familias con niños desnutridos. Bueno, bienvenida de nuevo. Gracias, es bueno estar de regreso en los Estados Unidos y es bueno estar aquí contigo. Oh, bien, bien. Entonces, como noté, te encantan las historias. Así que hoy estamos considerando un gran tema, uno de cultura en relación con los valores franciscanos y evangélicos. Elegiste o quizás tuviste la experiencia de ser elegida por el camino franciscano. ¿Qué significa eso para ti? Y tal vez podrías contarnos una o dos historias para ilustrar. Oh, seguro. Podría contarles muchas historias, pero para comenzar acerca de cómo fue mi primera llamada fue realmente cuando estaba en adoración en una pequeña iglesia en Fairfield, Iowa, que es donde vivía cuando escuché eso. Y siempre decimos, escuchamos la llamada. Es como un profundo conocimiento interno que de repente escuchas y tienes eso. Voy a decir esta chispa. Y puede parecer una idea, pero no desaparece. Así que tengo esta chispa que dice esencialmente que debería convertirme en una hermana. Y para mí eso fue una chispa muy interesante porque no conocía a ninguna hermana. ¡Wow! Vaya. Había crecido y seguía adelante y diré que eran tiempos de poshabituación. Así que sí, conocí a las hermanas, pero no necesariamente me di cuenta en ese momento. Había ido a la escuela pública y había estado activa en mi parroquia, pero por alguna razón no había estado expuesta a mujeres religiosas. Así que esta era una llamada muy interesante. Tuve que buscar en Google. Quiero decir que sé el día y la hora en que googleé lo que era ser religiosa y cómo funcionaba eso y qué había detrás de eso y dónde estaban, y no lo sabía. Había muchas cosas que yo no sabía, especialmente creo que no lo sabía porque crecí en un pueblo más pequeño y luego viví en una zona más rural, y entonces tal vez la exposición también fue un poco menor de esa manera. Así que avanzando rápidamente, todo mi discernimiento y toda mi investigación fue en Google. Y eso me llevó a descubrir la FSPA. Así que no voy a entrar en todos los detalles, pero en algún momento, alrededor de 18 extrañas coincidencias, decidí que tal vez ya no eran coincidencias. Y luego de todo corazón entré en el proceso de considerar convertirme en hermana con las hermanas franciscanas de la Adoración Perpetua. Entonces, así es que hoy estamos aquí y siento que fue muy dirigido y es solo una cuestión de qué podría tener Dios reservado para mí. Así que es un gran misterio y es un hermoso misterio. Y parece que estabas abierta a que te movieran en una dirección en la que nunca hubieras pensado por tu cuenta, ¿verdad? Absolutamente no. Yo era una profesional en el mundo de las tecnologías, por lo que estaba trabajando en una empresa de software. Era la directora y estaba muy feliz en el liderazgo. Fue grandioso y una gran sorpresa, porque ya sabes, siempre he estado muy dedicada a Dios y a seguir el camino de Dios y estar en el viaje de Dios. Y esto solo fue algo que para mí representó un cambio en la dirección, pero aún en este mismo viaje. Entonces, sí, ha sido muy interesante y emocionante, desafiante y aventurero. Podría usar todas esas palabras para describir cómo ha sido mi vida durante los últimos 4 años. ¡Wow! Y más por venir. Sí, seguro.
Gracias por darnos una idea de ese giro inicial hacia una forma alternativa de vida que no habías considerado antes o que ni siquiera habías visto antes. Y siempre digo que a veces Dios les habla a todos de diferentes maneras. Con algunas personas Dios necesita ser realmente directo. Entonces siento que he sido bendecida con claridad a lo largo de mi vida, pero específicamente para esta parte del viaje, definitivamente tuve claridad, la claridad que necesitaba. Ah, hermoso, gracias. Así que tomemos un momento. Hablamos sobre cómo te trajo la vida religiosa y específicamente las hermanas franciscanas. Ahora, como se señaló en la introducción, el año pasado hiciste tus primeros votos. Entonces, ¿qué es para ti ahora que eres una hermana? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo te ves en tu vida? Entonces, ya sabes, Francisco y específicamente un franciscano. Yo no necesariamente entendía todo lo que era el franciscanismo cuando me uní a las hermanas franciscanas, pero a medida que aprendí y crecí sobre todas las cosas diferentes, ya sabes, acerca de vivir el evangelio o la inclusión o todo es regalo o todas estas diferentes hermosas partes y valores del franciscanismo, simplemente cuanto más aprendí, más me di cuenta de lo perfectamente ubicada que estoy. Así que eso es una alegría en cuanto a ser una hermana. Realmente lo percibí porque hay muchas ideas diferentes, incluso en lo religioso, como qué significaba ser una hermana. Porque algunas personas lo consideran más un título. Algunas personas consideran que es como, no sé, como una cosa mágica que obtienes cuando tomas tus votos y de repente surge esta hermana, la hermana. Pero realmente dediqué tiempo a discernir todo esto porque quería decidir qué significaba para mí ser una hermana. Y entonces soy una pensadora práctica. Así es como suelo empezar. Y luego voy al corazón. Así que mi pensamiento práctico fue, ¿qué es una hermana? Es como el papel de una hermana en la familia, por ejemplo. Así que la madre y el padre son los maestros y son los que tienen la autoridad y la necesidad de liderar. Y tal vez otro papel que tal vez esté un poco por debajo, que deba ser liderado, que deba ser atendido. Así que tal vez tenga esa relación, pero una hermana no la tiene. Esa no es la relación de una hermana. La relación de una hermana es más de igualdad, más de igual posición. Entonces, ya que seamos hermanas y hermanas o hermanos, hay un tipo de fraternidad en todo esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se ve esto realmente? Entonces encontré la respuesta en la inclusión y en la igualdad, todo siendo esto, no solo como otras hermanas. Entonces podríamos decir, ya sabes, y está bien, que somos hermanas juntas. Entonces en mi comunidad somos todas hermanas juntas, pero también me convierto en una hermana para todo el mundo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es una hermana para todo el mundo? Y realmente es transmitir esa presencia, esa aceptación, porque pienso en mis hermanas y en cómo hemos crecido realmente, llegar a ser el apoyo, los defensores y la presencia de los demás. Y ese es nuestro propósito. Así que entrar y tomar mis primeros votos, esa era la presencia que quería traer y con suerte lo estoy haciendo. Me parece que la forma en que te comportas es la palabra correcta. El cómo eres, tu presencia parece estar infundida de alegría y libertad y ubicación correcta. Tal vez podríamos decir que el fruto de tu discernimiento es precisamente el fruto del Espíritu. Eso es lo que percibo y experimento en ti. Bueno, gracias, gracias. Sí, sí, esa es buena, una buena señal. Es una buena señal que estás en el camino de Dios, con el pueblo de Dios y con toda la creación. Y tienes razón porque eso incluye a toda la creación, porque si estamos hablando de todo, todo lo que Dios creó, la gente y la humanidad es muy importante, pero Dios creó todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo ser hermana de toda la creación de Dios? Porque todos somos creados por Dios, así que eso nos convierte a todos en hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Muy interesante, reflexionando con seguridad. Así es. Mucha comida para el pensamiento aquí y conexión del corazón. Gracias. Quizá podamos movernos un poco más a la actualidad, a tu tipo más reciente de experiencia de servicio y ministerio.
¿Podrías volver a contarnos algunas historias sobre cómo fue tu vida en Bolivia y cómo tus perspectivas se vieron afectadas o cambiaron durante tu tiempo ahí? Cierto, y creo que es bueno empezar con algo como ¿cuál era mi propósito? Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me iría a Bolivia? En realidad no tenemos presencia en Bolivia. Nosotras no. Nosotras como comunidad no necesariamente tenemos una gran presencia en otras áreas. Así que tenemos algunas hermanas en diferentes lugares, diferentes estados y luego tenemos algunas en otros países. Así que Bolivia es un lugar completamente nuevo para nosotras. Hemos visitado algunas veces durante un tiempo este país, pero no, nunca lo habíamos hecho antes. Pasamos una gran parte de tiempo ahí y el propósito en realidad se remonta a mi experiencia de formación. Todos sabemos que pasó el COVID. Dejemos eso por la puerta y no pensemos en ello. Pero COVID comenzó a la mitad de mi año canónico, así que ese fue mi primer año como novicia. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que significa un año canónico para quienes no lo saben? Es como aprender más, aprender, crecer, comprender a tu comunidad y lo que es la vida religiosa, lo que significa ser religioso. Así que teníamos esto. Entonces estaba en Chicago y comenzó el COVID y esa fue una aventura propia que contaré en otro momento. Pero por supuesto continuó durante mi año apostólico. Entonces la intención original era que pasara un poco de tiempo en Bolivia, tal vez 3 meses más o menos, durante mi año apostólico, que es mi ministerio de un año. Y entonces esto por supuesto ocurre después de mi año canónico. Asegúrate de incluir toda esa información para las personas y así porque esto no pudo pasar por el COVID. Entonces seguimos retrasando y retrasando la oportunidad que tenía en ese momento y luego se presentó. Y entonces ciertamente lo pude hacer. Así que tal vez una novicia puede hacer esto, esta inmersión en otra cultura. Así que tal vez podíamos hacerlo después con el paso del tiempo. Nos dimos cuenta de que no tenía que limitarse a 3 meses. Eso fue porque era parte de mi año apostólico. Entonces, debido a que estaba abierta y disponible, pude pasar un poco más de tiempo y la intención de eso era experimentar otra cultura y estar completamente inmersa en otra cultura. Y lo hice en mi año canónico. Tuve la experiencia de conocer gente de muchas culturas diferentes, pero eso fue desde el punto de vista de mi cultura. Y así venían como invitados y como visitantes o incluso como compañeras o como hermanas y hermanos de mi cultura. Entonces, ¿cómo sería para mí ir a otro país? Así que ese fue el propósito de ir a Bolivia y así pude pasar 6 semanas en la escuela de idiomas en Cochabamba con un grupo y eso fue un buen aprendizaje. Yo no sabía nada de español. ¿Y cómo cuánto tiempo estuviste ahí? 6 semanas. Eso no es mucho tiempo. 3 años, 3 meses o mucho más, pero estuvo bien. Estuvo bien porque aprendí todo el tiempo presente. Todo es fuerte, pero la comprensión de cómo funciona el tiempo presente lo es más. Así que estuvo bien. Luego comencé mi tiempo en Bolivia, quiero decir en Asunción, que está en la región más tropical. Así que hay montañas y una región tropical en Bolivia. Y entonces en esta región tropical me recibieron palmeras y árboles frutales y hermosas flores y por supuesto hermosas hermanas terciarias de San Francisco en Bolivia. Ese fue el grupo con el que tuve la suerte de poder convivir y sumergirme en su cultura, así como en la cultura boliviana. Así que me quedé en su convento y luego fui a trabajar y ministrar con ellas en la clínica de nutrición, que esencialmente, bueno, solo voy a decir esto y debido a que este es un ejemplo de una cultura diferente, ¿verdad? Así que, por supuesto, estas eran hermanas con hábitos y sí, así que hay un poco de, creo que había un aire general de confianza que acompañaba a ese hábito. Entonces la gente de Asunción que veía a una hermana con hábito reaccionaba como, oh, todo lo que ella tenga que decir es probablemente bueno. Así que básicamente lo que hacíamos era caminar por los diferentes vecindarios
y la hermana Yenira, que era la hermana con la que pasaba la mayor parte de mi tiempo, iba y hablaba con las familias y ella veía a un niño que parecía necesitar un poco de ayuda y les decía, tu hijo está delgado, y ellos respondían, oh sí, no sé, ¿tú crees eso? Así que tenían este tipo de reacción y recuerdo que la primera vez que yo estuve ahí me gustaba que mi corazón se detuviera un poco porque pensaba, Dios mío, ¿qué pasaría si se me acercara alguien en los Estados Unidos y le dijera, oye, tu hijo está delgado, está flaco? Es una cultura totalmente diferente. Así que entonces lo importante es que donde estábamos había educación y había ayuda con algo de comida que sí era muy necesario, y un programa que luego ellas presentaron y luego obtuvieron la aprobación, y digo que lo hicieron porque yo pasaba mucho tiempo acompañándolas. Entiendo por mi comprensión del idioma y que por comunicarme de esa manera se hacía un poco difícil, entonces especialmente al principio era mucho para mí y solo asentía con la cabeza y sonreía. Bueno, y estás hablando de un subconjunto del lenguaje. Si estás hablando de salud, por ejemplo, eso es un poco diferente a ¿cómo estás? Cierto, cierto. Entonces ya sabes, eso fue absolutamente un desafío para mí y sí, lo llevamos a la lección que pude traer conmigo. Es una compasión absoluta para cualquiera cuyo idioma no sea su primer idioma, porque aún estando inmersa en él totalmente durante 8 meses, todavía hay momentos y yo siempre digo que hay sobremesa, homilías y lecturas, así que eso es Repítelas de nuevo. ¿Conversación de mesa? conversaciones de mesas, homilías y luego las lecturas. Y sí, a veces tengo suerte porque entiendo una palabra o dos y digo, oh, yo conozco esa historia. Diría que hay 3 ocasiones en las que realmente entendí la homilía. No, no le digas a los sacerdotes. No, no. Pero, y luego las conversaciones en las mesas tenían un flujo diferente. Hay un ritmo que es más rápido y sobre temas para los que, ya sabes, tal vez no tendría palabras. Así que eso es un desafío. Entonces, esa compasión y traer eso conmigo es muy importante para mí porque fue una gran lucha, un gran desafío para mí, y solo puedo imaginar a cualquiera que esté buscando emigrar aquí o venir aquí permanentemente, o incluso si solo está de paso. Qué desafío tan increíble es ese. Ujú, correcto. Bueno, el crecimiento y la compasión son claves en el crecimiento de vivir el Evangelio. Cierto, sí, cierto. Bien, entonces, volviendo a lo que comenzamos, puedo imaginar que la transición a la vida religiosa como hermana y luego, dentro de un par de años sirviendo en Bolivia, ambas teníamos elementos de cruce de culturas y entonces, ¿puedes darnos algunos ejemplos de lo que es vivir interculturalmente? Y de nuevo, ¿qué has estado aprendiendo? Cierto. Bueno, y ya sabes, en mi comunidad estamos bendecidos con una verdadera actitud de inclusión. Solo lo digo de esta manera, incluso nuestras constituciones tienen un título llamado Unidad y Diversidad. Entonces la idea es que estemos unidos como comunidad, pero también estamos aceptando y promoviendo todos nuestros dones y cómo encontramos esos dones para que sea una bendición en sí misma. Pero hay patrones y estructuras que cambian. Nunca había vivido en una comunidad tan grande, así que yo realmente antes de unirme a la comunidad apreciaba y disfrutaba vivir sola. Entonces, probablemente mi mayor temor de venir a la comunidad era, ¿podré siquiera hacer comunidad? No tengo ni idea, pero me pareció una alegría increíble, aunque valoré mi tiempo a solas por la tranquilidad y el solo tener que considerar mis propios pensamientos e ideas. Estar en comunidad, tener una riqueza de compartir comunitariamente, de todo, estar en este tipo de, voy a decir, en mi caso, es comunidad viva. Así que estar juntos en esta situación de vida y luego ser un apoyo mutuo, que es algo que nunca había experimentado, y yo pensé que esto
es algo realmente bueno. Todo este apoyo mutuo es algo a lo que seguramente podría acostumbrarme. Así que realmente disfruté vivir en una comunidad intencional. Creo que he vivido en dos comunidades intencionales diferentes y luego en una con el servicio de la misión franciscana, que era una cosa completamente diferente. Así que aquí teníamos convivencia intergeneracional con hermanas mayores y luego cuando me quedé con misiones franciscanas de servicio durante 3 meses, en realidad fue intergeneracional con gente más joven. Así que la mayoría de las personas, con algunas excepciones, tenían 20 años, entonces fue algo como completamente diferente, como wow. Y luego, ya sabes, sigues creciendo en comprensión y compasión. Y tú, toda tu visión de las cosas como ampliadas, cuántas diferentes culturas o diferentes tipos de personalidades hay, diferente, las diferencias. Yo diría que a cuantas más diferencias estés expuesto, más comenzarás a ver la belleza en la diversidad. Y es que también, bueno, solo para avanzar un poco más, cuando dijiste anteriormente unidad y diversidad, y que en la creciente apreciación de una mayor diversidad o diferencia también encontraste una mayor unidad, una unidad más profunda, algo así, ambas eran verdad. Sí, porque la unidad se basa en la aceptación de la diversidad. Entonces, a diferencia de ser yo, creo que hablar por hablar en la historia de la vida religiosa, estoy segura de que ahora no hay nada sobre la asimilación. ¿Y cómo es esa palabra? Aunque a veces todavía se usa para significar otras cosas, la asimilación para mí significa que estás yendo a otra cultura y se espera que todo lo que eres se involucre en eso y te conviertes en esa cultura, sea cual sea la cultura en la que estés entrando. Y creo que algo de eso es necesario. Pero también está el otro lado de las cosas donde traer tu singularidad y quién eres también es muy necesario cuando llegas a otra comunidad, otra cultura y entonces cómo funcionan esas cosas juntas. Entonces creo que esa es la alegría del todo. La frase y la vivencia de la unidad y la diversidad es decir, hay una aceptación y la singularidad de cada persona. Oh, eso es genial. Te has referido al servicio de la misión franciscana y para quienes puedan ser nuevos en eso, ¿podrías decirnos algo más al respecto? Claro, el servicio de misión franciscana ha estado aquí por muchos años. No voy a decir cuántos porque no lo recuerdo, pero tiene dos caminos diferentes. Entonces, el grupo con el que supervisaba lo que ellos llaman misiones en el extranjero, su idea era que ayudara a preparar a las personas para pasar tiempo inmersas en otra cultura. Y así me dieron voy a decir, el lujo de participar en el programa. Esto no se ha hecho mucho últimamente con otras comunidades religiosas. Por lo general son los misioneros laicos, los servicios de la misión franciscana. En su mayoría son misioneros laicos y son parte de ese programa. Y entonces las misiones franciscanas de servicio en realidad patrocinaban gente para hacer esta inmersión cultural. Así que tuve que estar en la formación de esto como preparación para mi inmersión cultural. Espero que tenga sentido, pero luego también tuvimos la alegría y es la razón por la cual muchas de las personas eran más jóvenes en el grupo donde también tienen un año de servicio después de terminar la universidad. Tuve la oportunidad de un año de servicio en el área de Washington, D.C. Entonces, esto se basó en Washington, D.C., por lo que todos vivimos en una comunidad intencional. Así que hicieron su año de servicio. Nosotros hicimos nuestra formación y algo de voluntariado también. Pero todos nos reunimos y esa fue una comunidad de vida muy intencional. No hubo suposiciones y dedicamos mucho tiempo a conocernos y a acercarnos más. Gran experiencia que podrías traer de vuelta a la vida dentro de la comunidad religiosa. Esa es una de las cosas que me encanta. Mencionaste las aventuras, pero cuando nos expandimos más allá de nuestras zonas de confort y nos movemos hacia experiencias de inmersión o expandimos nuestra experiencia relacional, aprendemos y luego volvemos a donde vinimos, familia, comunidad, vecindario, y traemos ese sentido expandido de uno mismo.
o como tú notaste, compasión a la situación local. Y hay casi como una polinización cruzada que ocurre cuando cruzamos comunidades de culturas o generaciones o valores, ya sabes. Aprendemos. Sí, porque traemos eso y lo traemos de vuelta y luego ampliamos el grupo al que volvemos con la forma en que hemos sido ampliados. Ujú, sí, exactamente, absolutamente. Y en la vida religiosa, eso sucede mucho porque muchas de nosotras vivimos intencionalmente de esa manera. Y eso es parte de lo que me encanta de la vida religiosa, sí, las oportunidades para crecer. Hay disciplina, como lo hay en todas las disciplinas espirituales, límites que van con un estilo de vida particular, cualquiera que sea el estilo de vida. Y sé que para mí, también para ti, el ritmo o la estructura de vida religiosa encajan bien. Así que te libera para ser más de lo que eres que si no estuvieras en una vida común, comunitaria. Suena como si te llevaras como un pato al agua, por así decirlo, a vivir una vida en común, a pesar de que no habías tenido la experiencia y no lo habrías sabido si no hubieras respondido a ese empujón. Cierto, muy cierto, no lo habría sabido. Si nunca hubiera tenido la alegría de vivir de comunidad en comunidad, creo que eso es una gran comida, un gran alimento para llevar, que honestamente no había pensado antes. Pero si no lo hubiera hecho, si yo no hubiera escuchado el llamado para convertirme en una hermana religiosa, nunca habría podido experimentar esto. Habría pasado toda mi vida diciendo cuánto amaba estar sola y una de mis cosas favoritas era decir por qué no tengo que hacerlo, no tengo que atraer a otras personas a mis emociones, a mí. Y creo que hoy lo llamaría corazón. En ese momento no tenía una palabra para eso, pero no quería atraer o tener a otras personas en este espacio mío porque entonces tenía que considerarlas antes de hacer las cosas y tenía que darles el tiempo y la energía y el amor y la compasión, ¿verdad? Y ahora he estado viviendo eso durante 4 años y ni siquiera sé cómo podría hacer otra cosa. Eso es probablemente una de mis mayores alegrías. Quiero quedarme con eso por un momento, porque creo que en este momento, al menos aquí en Estados Unidos, con familias más pequeñas, más movilidad, menos personas por varias razones, tienen la oportunidad de vivir en comunidad. Y eso es cuando teníamos familias más grandes, como para mí, soy la mayor de 6. Fue como una simple transferencia de familia a, ya sabes, algunas hermanas más, por supuesto, pero estaba acostumbrada a estar con hermanos y el regalo y la lucha de eso, porque no es, como sabemos, siempre fácil. Pero cuando hablas tanto de la comunidad intencional como de tu vida religiosa y también con la configuración de la comunidad predominante laica del servicio misionero franciscano, eso es realmente un movimiento que está sucediendo en este país y en todo el mundo. Es como reunirnos personas intencionalmente en comunidades intencionales para aprender unos de otras y discernir juntos y nutrir la fe unos de otros y hacer juntos lo que no podemos hacer solos en términos de servicio. Y sé que solo por el lugar donde vivo, eso es parte de nuestro compromiso. Es una reapertura posterior al COVID con una comunidad intencional, hombres y mujeres intergeneracionales. Me da mucha esperanza y alegría. Anteriormente estuve en un programa de voluntariado que cerró durante el COVID. Eso era lo mismo, estructurada de manera diferente. Era una comunidad intencional, así que eso me encanta. Al principio de tu vida religiosa, has podido sumergirte no solo en la vida religiosa, sino también en una comunidad laica. Mi corazonada es que seguirá sucediendo, seguirás expandiéndote y creciendo. Bueno, y eso que no hacemos amplía la definición también, ¿verdad? Estamos abiertos si estamos un poco más disponibles para tal vez volver a imaginar cómo se ven las comunidades vivas, las comunidades intencionales, porque somos comunidad o comunidades religiosas, no del mismo tamaño que eran hace 30, 40 o 50 años. Y entonces, ¿cómo se ve eso? Significa eso que todos nos quedamos en un lugar porque queremos
queremos o necesitamos permanecer en nuestra comunidad, o podemos reimaginar cómo se ve la comunidad y cómo vivimos en comunidad, expandiéndose a otras comunidades religiosas, laicas, lo que sea. Y sé que como lo hice, creo que podríamos haber estado en esta conversación juntas con la Federación Franciscana, mirando con nuestro grupo emergente lo que hace, que es intencional. La comunidad intencional se ve como ahora. ¿Y cómo es eso? Eso es una necesidad, un deseo seguro en nuestro país, pero no me sorprendería en otros lugares también. Y entonces, ¿cómo vivimos esto? ¿Y cómo se ve ahora? Y volviendo al tema de esta entrevista en particular sobre la cultura, se me ocurre que una comunidad intencional es contraria a la cultura dominante de Estados Unidos, con seguridad, y las comunidades religiosas se encuentran entre ellas, incluidas las comunidades laicas, que pueden brindar oportunidades de inmersión para vivir una vida común y aprender. Supongo que, como diría el Evangelio, para vivir sabrán dónde los cristianos por nuestro amor. El amor implica relación. Y así el regalo para quienes quieren, por un periodo más corto, más largo, explorar intencionalmente, vivir en comunidad. Y por supuesto, algunas comunidades son virtuales. Algunas comunidades están dispersas geográficamente, pero se reúnen virtualmente u ocasionalmente en persona. Hay toda una gama, pero eso es parte para otra entrevista. Cierto, porque simplemente eso es, y ahí es cuando se pone emocionante, ¿verdad? Pensando en qué podría significar eso, amo imaginar, amo soñar. Soy una siempre digo que siempre he sido una gran soñadora, así que estas oportunidades son geniales. Pero si nosotros tomamos esa idea de cultura y comunidad de regreso a Bolivia, ellos son muy diferente a lo que somos en los Estados Unidos. Todo es un regalo poder ver eso. Cosas como la hospitalidad, como que podrías simplemente presentarte en la casa de alguien y ellos te ponen sillas, te dan algo de tomar, hablan contigo durante el tiempo que sea y ya sabes, media hora o simplemente con la fe y el deseo de estar en esa fe con los demás es muy fuerte ahí, compartiendo. Y como nosotros íbamos a visitar a la gente que no tenía dinero, ellos tenían pisos de tierra y tablas en lugar de tener paredes en su casa, ya sabes, solo tenían tablas reutilizadas que clavaban y así es como hacían sus dormitorios. Sus cocinas estaban afuera y también ellos comían afuera. Nos daban regalos porque querían darnos algo, no ni siquiera como agradecimiento, sino como un compartir. No era un agradecimiento, era parte de la hospitalidad porque íbamos a su casa y necesitaban compartir algo con nosotras. Y tengo una historia graciosa sobre eso. Entonces, un día, esto era normal, íbamos y la gente traía sillas de plástico y a menudo nos sentábamos todas y conversábamos, hablábamos sobre cómo estaba la familia, cuáles podrían ser sus necesidades. La hermana Jeneria podía quizás solucionar algo, tal vez a una abuela que le dolían las rodillas y tal vez tenía algún ungüento que le podían poner. Entonces, este tipo de cosas. Pero esta familia estaba formada por un esposo, una esposa y su hija. Y la esposa estaba muy molesta. Ella dijo, ay, lo siento mucho, todavía no he ido a la tienda, no tengo nada que pueda darles. Y nosotras le expresamos que no importaba, que no tenía que darnos nada, que estábamos bien, porque habíamos desayunado, así que estábamos bien. Y ella nos dijo, no, no, no. Así que ella se escabulló. Así que le dijimos, no, no, solo siéntate, está bien. Entonces hablamos con el esposo y la hija y ella desapareció. Y en algún momento regresó y estaba radiante, estaba tan emocionada porque se dio cuenta de que tenía este don, es decir, que podía darnos la comida. Ella podía compartir con nosotros el asado de la noche anterior. Entonces ella lo trajo y pudimos ver que era totalmente un armadillo. Sí, y tenía su armadura puesta, estaba totalmente tostado y su cabeza todavía estaba allí. Y fue como, ¿está bien?
tienes que reaccionar positivamente porque esto es muy, ya sabes, me refiero al conocimiento inmediato. Esto era muy importante para ella, el ofrecer esta hospitalidad y yo estaba como, tengo que comer armadillo y entonces yo pensaba, oh, eso es maravilloso, ¿sabes? Nunca he probado el armadillo antes. Y entonces ella dijo, oh, así es como lo comes, simplemente metes el dedo debajo de la armadura, ¿verdad? Metes el dedo y le agarras un puñado de carne y luego le echas un poco de sal y un poco de limón. Y yo pensé, wow, es genial. Y así con todo el entusiasmo que pude reunir, profundicé y obtuve algunas buenas piezas, las comí y disfruté. Disfruté mucho de la compañía y entonces puedo decir que, sabes, creo que sabía más a cerdo que a pollo. En caso de que alguna vez hayas tenido la oportunidad de probar el armadillo, el punto es que esa hospitalidad, aunque fuese poca, era muy importante para ellos. La única opción que tenía era responder con gratitud y simplemente disfrutarlo, ¿correcto? Así que tenía mis nociones poco concebidas de cómo era la comida. Podíamos hablar de seguridad alimentaria. Tengo muchas historias sobre la seguridad alimentaria y el consumo de animales silvestres capturados. Y en un momento pensé, esto es la Patagonia, 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 Patagonia. De todos modos, es un animal en peligro de extinción y yo estaba como, Dios mío, me estoy comiendo una especie en peligro de extinción. Pero todos esos pensamientos no son tan importantes como aceptar esa hospitalidad. Entonces creo que no es que debamos compararlos nunca, ¿verdad? Pero creo que si comparamos con la cultura de los Estados Unidos y como ni siquiera contestamos el teléfono si no reconocemos el número, si tuviéramos a alguien que llamara a nuestra puerta, le responderíamos o diríamos, ¿quién eres? Entonces es posible que no abramos la puerta a menos que hayamos, ya sabes, arreglado algo con un amigo. Así que hemos perdido esa capacidad de ser realmente hospitalarios y amables con las personas que no conocemos, ¿verdad? Así que realmente nos hemos encerrado en nosotros mismos y así es que esto realmente amplió mi visión y me abrió a la posibilidad de que la hospitalidad es más que solo cuidar de nuestros amigos, ¿correcto? Entonces sí, fue una hermosa lección una y otra vez subir y subir con la increíble generosidad de la gente de Bolivia. Bueno, y lo que escuché, Meg, también es que mencionaste anteriormente la importancia de la aceptación, de no juzgarse. ¿Dónde guardaste eso? ¿Estaba refrigerado? ¿Se ha calentado? ¿Sabes qué procedimientos se han seguido aquí? Pero tú en cierto modo tuviste una cuestión de confianza. Estabas confiando en la hermana, Yanira, ¿cierto? Sí, Yanira. Y su sensación de que ella te mantendría a salvo, aunque no sea familiar, comer de esa manera o lo que sea, ¿correcto? Y pudiste suspender los juicios y simplemente entrar en experiencia y moderar tu respuesta, que podría haber sido de conmoción o sorpresa o consternación o cualquier combinación que hubiera. Pero tú, tu orientación interior era honrar y celebrar y aprender, y esa actitud nos traería un largo camino del aprendizaje de la unidad y la diversidad. Sí, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Oh, me siento como si hubiera bajado a Bolivia y me hubiese sentado en una silla de plástico. Fue encantador, simplemente hay tanta belleza, especialmente para la gente, sí, de la gente de ahí, simplemente increíble, gente increíble. Sí, creo que volvería a no juzgar. Yo, ya sabes, yo pensando en la palabra desapego, ¿verdad? Así que el valor franciscano creo que técnicamente se llama desapego. Creo que podríamos usar la palabra aquí de tomar las cosas a la ligera. Si por alguna razón el desapego parece como no me importa, ¿verdad? Pero tomar las cosas a la ligera dice que puede haber cosas que son valiosas para ti, pero puedes sostener eso a la ligera. Así que cuando la seguridad alimentaria, gran ejemplo,
Entonces a la gente le gustaría que las cosas se quedaran afuera todo el día. Entonces incluso en el convento, en la comida simplemente nos sentábamos, almorzábamos, reposábamos hasta la cena y luego cocinábamos, calentábamos de nuevo la comida y la comíamos, ¿verdad? Y tomar las cosas a la ligera es saber que para mi cultura tener, digamos, arroz y pollo y un plato de arroz y pollo reposado todo el día sería muy poco saludable. Todos nos enfermaríamos y tendríamos grandes problemas de intoxicación alimentaria en el hospital. Así es como yo podría tener el juicio, pero tomándolo a la ligera. Es decir, pero estas hermanas están aquí todo el tiempo, están comiendo la comida de esta manera todo el tiempo y no están enfermas. Así que tal vez podría apartar ligeramente ese valor, lo llamaría la inocuidad alimentaria de valor con la que vine a Bolivia y vería qué sucedería. Y puedes adivinar, pues no me enfermé ni una sola vez, ni siquiera después del armadillo. Así que quiero decir que eso habla muy bien de mí. Entonces, y luego tuve que preguntarme por qué creo que si la comida se queda fuera todo el día me voy a enfermar, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que en nuestra cultura incluso tener una pequeña posibilidad de que algo suceda significa que no deberíamos hacerlo, ¿verdad? Y en este caso la seguridad alimentaria, entonces incluso si hubiera un 1% de posibilidades de que esa comida que se queda fuera todo el día no se enfermara, entonces probablemente la tiraríamos y probablemente yo ya no lo haré. Entonces comprender y simplemente comprender que ese es un valor cultural y quién sabía que la seguridad alimentaria era un valor cultural. Correcto, correcto. Fue en absoluto para mí antes de ir a Bolivia, simplemente permitiéndome tomar las cosas lo suficientemente a la ligera para poder aprender de esa manera. Hizo una diferencia increíble. Esa es una historia muy poderosa porque revela las suposiciones en las que nos movemos, ¿verdad? Y todos tenemos suposiciones. Solo porque fuimos criados de cierta manera, tuvimos ciertas experiencias, tenemos ciertos temperamentos y no ha habido exposición a la diferencia, a la diversidad. Podemos asumir que todo el mundo es así y es más fácil que juzgar. Me gustaría compartir algo que una maestra mía, que está muy comprometida con el trabajo transcultural, sobre cómo sacar adelante lo que es universal en la familia humana. Su nombre era Ángeles Arian y ella era una antropóloga transcultural y una de las cosas de las que habló con desapego, que creo que es otra ventana o lente a considerar, es cómo que no se desconecta. Es cuidar profundamente desde un lugar objetivo y entonces para mí eso se relaciona con la aceptación, llegar con el corazón y la mente abiertos para presenciar, ver, estar presente, aprender y no llegar como entendimientos preconcebidos que vamos a imponer. Así es el desapego. Y trayéndolo de vuelta, como mencionaste, la pieza franciscana. Creo que Francisco era un maestro en esto, no como un niño pequeño porque creció. Tal vez la palabra técnica para esto es cine propio, sin apego. No se apegaba a cosas u opiniones o, ya sabes, formas de hacer las cosas y por lo tanto pudo abrirse radicalmente al movimiento del espíritu allí mismo, en ese momento, sin importar lo que sucediera. De una manera humana hizo lo mejor que pudo, Ah, claro. al igual que cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Pero te agradezco que menciones el desapego y esa hermosa imagen de tomarse a la ligera las cosas. Creo que nos moveríamos más suavemente por el mundo si nos diéramos cuenta de que no se trata de violar nuestros propios valores o de deshonrar lo que hemos aprendido. Se trata de estar abiertos a profundizar o fortalecer nuestros aprendizajes como parte de un viaje de vida. Tal vez uno de los valores franciscanos de conversión continua, ¿no? Volviendo continuamente a Dios, volviendo al prójimo. Así que
Gracias, esa fue una reflexión muy rica. Sí, creo que probablemente esa oportunidad podría haber sido. No quiero elegir mi mayor regalo, pero realmente esa oportunidad de entender realmente que tomar las cosas a la ligera, ese desapego podría haber sido mi mayor regalo de ir a Bolivia. Impactará el resto de tu vida, ¿cierto? Y no lo habrías sabido si no te hubieses ido. Sí, correcto, hermoso. Estoy viendo un patrón aquí. No habría sabido acerca de la vida en comunidad si no hubiera tenido que contestar al llamado. No lo habría sabido si no hubiera dicho que sí. Es como ver un patrón de decir sí y eso tiene muy buenas ramificaciones. Dar un paso al frente cuando no sabes lo que significará, eso es enorme para arriesgar y confiar. Saboreemos eso por un minuto. ¿Qué sería vivir confiando más profundamente o dispuestos a asumir los riesgos a los que nos conducen? No es en una ceguera. Estás informada por un movimiento del espíritu o un proceso de discernimiento, pero te dispones a hacerlo. Elígelo. Bueno, me pregunto si tal vez deberíamos pasar a este tema en particular, explorar si hay algo más sobre los valores franciscanos o historias que hablen de tu experiencia y lo que podrían enseñarnos. ¿Hay algo más que te gustaría ampliar aquí? Sí, creo que dos de los mayores dones que tuve mientras estuve en Bolivia es poder practicar el don de la presencia y realmente concentrarme por completo en las relaciones, sin tener cosas externas como no tenía que hacer las cosas, no tenía fechas límites, no tenía metas, solo tenía esto. Esta vez en una cultura que era totalmente diferente a todo lo que entendía con el idioma en el que no siempre podía comunicarme. Así que es más difícil tratar de superponer mis valores y mis preferencias y ese tipo de cosas si no puedo articularlas, ¿verdad? Aunque me hubiera gustado poder articular mágicamente mucho más. Creo que fue algo realmente bueno porque realmente me centró en la presencia y lo que es eso, lo que realmente significa. Es algo tan fundamental y tan al comienzo de todo. Entonces, incluso si vas a un trabajo, tener esa presencia es muy importante. Ministerio, trabajo de 9 a 5. Podrías estar en una fábrica y ese ser tu objetivo principal. Vas a cambiar la vida que estás teniendo ahí. Y fue realmente un gran regalo poder hacer esto y solo concentrarme en esto. Entonces, ¿cómo traigo esa presencia de vuelta aquí? Y una vez que empiece a tener estas cosas diferentes que soy, porque no puedo, me encantaría vivir el resto de mi vida y simplemente ser una presencia sabiendo que hay más, ya sabes, más capas de cosas diferentes. ¿Cómo sigo haciendo esto fundamental? Y eso es algo que ahora que yo, ya sabes, que he regresado a los Estados Unidos y he estado aquí, entonces, ¿cómo empiezo a integrar todas estas cosas y tener esa base de la presencia, la base de las relaciones en todo lo que hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo hago que eso sea dominante o predominante en mi vida ahora y no estar ocupada? Bien, con todas esas cosas importantes que tengo que hacer, entonces, ¿cómo hago eso? Sí, y eso es parte de, solo quizá para zigzaguear cuando tienes una experiencia de inmersión cultural extendida. Necesitamos construir tiempos de reflexión e integración. La sabiduría de poder tener ese mes, por ejemplo, y creo que me habías mencionado que hay algún programa al que asistirás que fue con las hermanas franciscanas para... Sí, es con la misión franciscana de servicios y es como si hicieras la formación inicial y luego nosotros a esto lo llaman el retiro de reingreso. Entonces, exactamente cómo procesamos y trabajamos a través de nuestras experiencias, cómo llevamos eso al mundo y luego tenemos esta cosa increíble que ellos llaman, bueno, el mundo lo llama choque cultural inverso. Así que sí, cuando te adentras por primera vez en una nueva cultura, piensas, vaya, puede ser muy abrumador
y absolutamente experimenté eso. Hubo días en los que estaba como todo el mundo decía, ¿cómo estás durmiendo? Estoy durmiendo muy bien, estoy tan agotada al final del día, pero entonces está este regreso a esta cultura y comienzas a ver cosas como simplemente tener conversaciones con personas, como si se estuvieran enfocando en, no sé, digamos, voy a inventar algo como cuántas hojas hay en la acera. Nadie ha dicho eso, pero solo como ejemplo, se enfocan en algo y yo digo, eso no es importante, ¿sabes? Hay niños que no comen lo suficiente y hay personas que no pueden, no tienen la capacidad de mantener el calor en sus hogares y ese tipo de cosas. ¿Y cómo resuelves eso? ¿Y cómo creas, ya sabes? Tomas lo que has aprendido, lo combinas con la forma en que vives tu vida, pero luego también cómo vives tu vida. Ahora, en esta cultura, saber lo que sabes, supongo que sería la manera de decir eso, cómo funciona todo esto junto. Así que en eso estoy gastando mi tiempo ahora. Sí, eso es críticamente importante para mí también. Después de pasar 5 años en Nicaragua, tiene que haber una manera de reequilibrar interiormente el impacto de lo que acaba de suceder o sucedió con el tiempo y luego tejerlo con cómo, como dijiste, reingresar de una manera informada que honre tanto de dónde venimos a lo largo del camino como esta nueva experiencia que nos ha abierto, profundizado y extendido en cualquier cantidad de maneras. Muy cierto. Y luego, ya sabes, pienso que es un gran proceso para vivir la vida en general. Así que no solo cuando has tenido una experiencia de inmersión cultural, pero a medida que dejas cualquier cultura y entras a una nueva, tal vez te estás retirando, porque para nosotras hay hermanas que están regresando al convento. Es más como una jubilación. Para ellas siguieron saliendo del ministerio activo y llegando a esto más como una jubilación, haciendo la transición a la atención de enfermería. Todas estas son culturas cambiantes, incluso cambiar un trabajo. De un trabajo a otro podría tener muy fácilmente esas mismas necesidades de realmente honrar de dónde has venido, pero luego entrar de lleno a dónde vas y traer eso. Todos esos aprendizajes que tuviste junto contigo, así que veo ese proceso que se repite en mi vida una y otra vez. Sí, sé que San Francisco pasó quizá la mitad de su tiempo en cuevas y contemplación y somos, como nos llamamos, franciscanas religiosas de la tercera orden, un poco más activas que eso. Pero lo contemplativo es parte de esta forma de estar en el mundo y de cómo construimos en las pausas contemplativas. Sé que en mi experiencia en América Latina vi de manera sostenida cómo sería vivir con relaciones priorizadas. Más, como tú dijiste, la gente deja lo que está haciendo, simplemente se sienta, quiere darte la bienvenida, te dará la bienvenida, donde para mí aquí he sido formada para ser bastante consciente del tiempo, de las citas, de organizarlas, y a veces mitiga la prioridad de la relación y volver a tejer lo que comenzamos sobre tu atracción por ser hermana, expandiéndote a tus hermanos, no solo a otras personas de tu comunidad religiosa, sino a todas las personas y a toda la creación. Bueno, ese es un trabajo de por vida siempre. Y la presencia es parte de lo que puede ayudar a que esto suceda. En realidad, estar atentos unos con otras y honrar eso. Correcto, porque la presencia te permite ver quién es esa persona. Sí, iré tan lejos como para decir, mira quién, qué árbol. Sí, como si pudiera caminar junto a un árbol todos los días y nunca notarlo, pero me detengo y miro y puedo ver lo que es ese árbol. Puedo pensar en todas las cosas diferentes que están pasando con ese árbol, ya sean las hojas o las raíces o todas estas cosas diferentes y realmente puedo empezar a entender ese árbol. Entonces, ¿cómo se traduce esto en estar presente para las personas, verdad? ¿Cómo puedes ver realmente quién es esa persona? A través de sus historias y sus conversaciones, comienzas a comprender realmente la profundidad de este individuo y luego cómo son ellos. Entonces diría que irradiaron es una gran palabra.
irradiaron hacia el mundo y realmente pueden comenzar a ver todas estas conexiones y simplemente la belleza absoluta de esta interconexión y contacto interno o mostrar expresiones de cercanía y cómo todas estas cosas simplemente crean, bueno, Dios iría tan lejos como para decir que el reino de Dios es fuerte. Sí, puede ser verdad. Estás aprovechando el misterio ahí, lo que se ve, lo que no se ve, y siempre hay más potencial. Y esa es la naturaleza del amor. Es una capacidad infinita. Tenemos a buenos mentores como Jesús, Francisco, Clara, algunos de nuestros mayores. Así que espera, espera. Hemos tenido una conversación bastante amplia aquí. Pero ¿hay algo que quisieras decir sobre lo que piensas, algo más, sobre lo que puedan aportar los valores franciscanos al mundo de hoy, o cualquier otra sabiduría que ofrecerías a las personas que buscan algo más, tienen hambre de algo más? Bien, bien. Sí, y eso es lo que pienso. Creo que sí lo pienso. Voy a hablar de este país específicamente porque ahora que he pasado un tiempo en otro país, sé que no puedo hacer amplias generalizaciones sobre otras culturas. Entonces yo diría en este país que estamos, tenemos una gran necesidad, una gran hambre de amor por la inclusión y la comprensión. Entonces tenemos el yo necesito ser amado, necesito sentirme incluido y aceptado por lo que soy. Y necesito, ¿cuál es la otra cosa? Necesito ser entendido, ¿verdad? Necesito, y por eso este regalo de presencia es el regalo que podemos darnos unos a otros, porque si yo necesito eso, otros también lo necesitan. Entonces, cuando ese don de escuchar, de tomarme el tiempo para comprender a otra persona, tomarme el tiempo para amar realmente a esa persona por lo que es, entonces empiezo a tener otras personas que están haciendo eso por mí. Y entonces eso simplemente abre nuestras vidas para que sean mucho más profundas, más ricas, más hermosas, porque creo que está, en mi opinión, pero creo que esa es una gran necesidad en el mundo de hoy. Estamos tan divididos, tan polarizados y ni siquiera comienzo a decir que un grupo es el problema. No, somos todos nosotros y estamos tan divididos. Creo que esta es una de las formas de realmente comenzar a entendernos y comenzar a estar juntos porque nos hemos separado mucho. La bendición que tienes desde una inmersión en otra cultura. Tienes una idea de cómo se puede ver, sentir y ser, y traes eso de vuelta para aplicarlo aquí. Hermoso. Bueno, quiero agradecerte, Meg, por estar con nosotros en el podcast de hoy. Has compartido historias, reflexiones, aprendizajes que han abierto y profundizado tu vida, tu fe, tus relaciones, tu visión. Y solo pido para que Dios te bendiga a ti, a tus transiciones continuas después de tu tiempo en Bolivia, así como donde quiera que tengas que liderar en el futuro. Te agradezco una vez más. Bueno, gracias. Ha sido una gran alegría poder compartir esto contigo. Te agradezco. Bendiciones para ti en tu podcast. Muchas gracias. Muy bien. Cuídate. Adiós. Gracias. Adiós. Y gracias a los oyentes por sintonizar el podcast de hoy. Espero con ansias la próxima entrevista de esta serie sobre la cultura y la espiritualidad franciscana. Les invito nuevamente para el episodio 49, cuando Jamie, una nueva directora del Ministerio de Programas Franciscanos Número Falls, hablará sobre la integración de diversos dones y experiencias a través de la lente de su experiencia franciscana. Hasta entonces, que sean bendecidos con paz y todo bien.